Hoy vamos a hablar de Dermon, creo que lo pronuncié bien, es un sociólogo sueco que me parece que nos permite pensar un poquitito más o un poquitito mejor, como querramos decir, eso que Gramsci entendía por hegemonía. Me parece que no puede ser entendida de una vez y para siempre, es decir, hay hegemonía o no hay hegemonía, sino que hay determinado gradiente en la hegemonía, determinados grados, determinados niveles, y este sociólogo sueco nos permite pensarlo un poquito más en profundidad, con algunos matices, qué grado de aceptación tiene esto que denominamos hegemonía, estos intereses particulares, pero que logran ser concebidos como intereses universales. El análisis de este autor, en realidad para lo que nos interesa, que es cómo entiende él este concepto denominado hegemonía, lo vamos a ver en formato de cuadro, aunque quizá lo digamos en términos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos son los 6 niveles que él encuentra, en base a dos grandes categorías de análisis, que es por un lado, cómo evalúan estos sujetos, cuál es su agencia para transformar o no la realidad, y por otro lado, cómo son los modos de interpelación, cómo son interpelados estos sujetos o cómo es interpelada la sociedad toda. Vamos a ver que estos modos de interpelación lo podemos encontrar en lo que es, por un lado, por otro lado, en un segundo lugar, lo que es bueno, y en un tercer lugar, lo que es posible. Y esa otra variante de análisis, que es la evaluación que hacen los sujetos de su capacidad o no de transformar la realidad, lo vamos a ver en, por un lado, ninguna capacidad para transformar la realidad y por otro lado, alguna posibilidad de transformar esa realidad. El primer modo de interpelación es precisamente lo que es. A su vez, allí tenemos dos subgrupos. Por un lado, la inevitabilidad. Allí los sujetos aceptan la realidad tal cual la describe la ideología dominante, no se ve la dominación y precisamente por ello es diríamos, una hegemonía total, una dominación total. Estos intereses particulares de algún grupo, la burguesía, por poner un ejemplo, logran ser vistos como los intereses generales. No se vislumbra la dominación, entonces tenemos que la evaluación sobre la posibilidad de transformación de la realidad es ninguna. Digamos, no hay transformación de la realidad posible porque no hay una dominación o no se la ve a esa dominación. Por otro lado, dentro de esta categoría, también de lo que es, tenemos la adaptación. Los sujetos son conscientes de que tienen capacidad para incidir sobre la realidad, pero no lo hacen por apatía, por ocio, son aficionados a un deporte, porque esas aficiones consumen la totalidad de su tiempo, entonces creen que no es conveniente transformar esa realidad. Ven la dominación, pero se adaptaron a ella. Entonces, la evaluación que hacen de su capacidad de agencia y su capacidad de transformación, podríamos consignar que es alguna. La anterior vimos que no es ninguna, no es posible transformar la realidad porque no vislumbran esa dominación, y en este caso las vislumbran, pero no creen conveniente transformarla. Entonces, hay alguna posibilidad de transformar la realidad, aunque no estén interesados. Un segundo modo de interpelación sería lo que es bueno, y allí tenemos a su vez dos subgrupos. El primero es la deferencia. Sí son conscientes allí de la dominación, pero no la ven tan negativamente. La ideología dominante, la burguesía, hace que la valoren positivamente. Aceptan que son una clase dominada, porque no podrían ser una clase dirigente. Ven a los dominadores en términos de casta superior. Entonces, y también tenemos allí que la capacidad de agencia, la posibilidad de transformar es ninguna. Dentro de este segundo modo de interpelación, que es lo que es bueno, encontramos también el sentido de la representación. Allí los dominados sí creen en su capacidad de gobierno, sí ven que hay dominación, pero se afirma que los dominadores lo hacen a favor de la población. Digamos, es la democracia burguesa, en donde uno reconoce la dominación, reconoce que incluso puede presentarse, puede ser partícipe de un partido político y ganar una elección, pero creen que los que están momentáneamente en el gobierno, los dominadores o la clase burguesa, lo hacen, esa dominación sucede a favor de los dominados. Entonces tenemos que la evaluación de la capacidad de transformar consignamos como alguna, hay una posibilidad, no es que no hay ninguna, pero deciden que es mejor ese dominio burgués. Y por último, un tercer modo de interpelación es lo que es posible, y allí tenemos a su vez otros dos subgrupos en base también a si hay alguna o no hay ninguna posibilidad de transformar el mundo. Tenemos la resignación, donde los dominados reconocen a la dominación y a su vez la ven en términos negativos, pero no confían en su capacidad de intervención. Por ejemplo, Dermon lo que hace
es colocar acá el ejemplo de excomunistas y socialistas, donde efectivamente, digamos, por sus lecturas, ven esa dominación, la ven en términos incluso negativos, pero ya no confían en esa capacidad de intervención. Entonces tenemos acá también que la evaluación de la capacidad para transformar la realidad es ninguna. Y el sexto nivel, dentro de lo que es posible, encontramos el miedo, que es la coerción pura, donde el poder tiene que recurrir a la fuerza. Entonces, en esa hegemonía donde veíamos que es la relación dialéctica entre consenso, por un lado, y coerción, y precisamente para que haya hegemonía se tiene que apoyar no tanto en el brazo armado, sino más bien en el consenso, que es la aceptación de la población de esa dominación. Esto ya no sucede y se puede decir que en términos estrictamente hablando, esto ya no es una dominación de tipo hegemónica, cuando se tiene que recurrir efectivamente a la fuerza. Bueno, llegamos entonces al final del video, espero que les haya servido. La idea era complejizar un poco más este concepto de hegemonía, es decir, no hay hegemonía de una vez y para siempre, o es decir, esto es hegemonía y esto no es hegemonía, sino que me parece que hay distintos niveles y este sociólogo sueco del que estuvimos hablando creo que lo explica bastante bien. No así yo, intenté hacer un análisis un poquito más esquemático. Si les gustó, si les sirvió, acá abajo van a ver que en rojo dice suscribirse, se suscriben al canal y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.